Radio CLEU, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Hoy estamos comentando esta situación generada por lo manifestado por el senador Benjamín Medrano. Le estamos proyectando algunos datos de la UNICEF en donde se aclara la cantidad de niños que se encuentran en estado de pobreza en México. Dentro de ellos, pues obviamente unos alcanzan la pobreza extrema, que es la forma elegante y de los economistas de llamarle a la miseria. Y también hemos comentado acerca de la salud. O sea, dos rubros que evidentemente no están relacionados tan solo directamente con las madres o los padres solteros, sino que están relacionados con las políticas públicas que deben ser elaboradas por los responsables, y dentro de esos responsables pues tenemos a los diputados y a los senadores, ¿no? Y vamos a comentar algunos otros datos. Sí, así es, amigo. Fíjate que al respecto de, en salud también nos hablan acerca de la nutrición. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública y la UNICEF, 2 de cada 10 niños menores de 5 años en zonas rurales, aquí lo especifican, presentan una desnutrición crónica. Y esta desnutrición va a afectar en mayor medida a 1 de cada 4 niños que viven en hogares indígenas. Esto en contraste con el 5% de los niños menores de 5 años que tienen obesidad, al presentar, un peso por encima del adecuado para su edad. Fíjate, amigo. Fíjate nada más, o sea, no es tan solo porque tengan rencor contra la sociedad por todo lo que les han... No, también tienen hambre. Claro. También tienen hambre, amigo. Y algunos el extremo, ¿verdad? Sí, algunos en extremo, sí, porque ya no les alcanza para comprar los artículos de la canasta básica, que como recordarás en algunos programas te decía que les preguntaba yo a los alumnos, ¿saben qué tiene la canasta básica? Me decían, no sé. Pues tiene espacio, porque cada vez cuando aumentan de costo los productos, pues van saliendo de la canasta básica, y evidentemente esos niños que se encuentran en desnutrición, pues no solamente tienen rencor, señor diputado, tienen hambre. Claro, tienen hambre. Claro, amigo. También por la parte acerca de la educación, amigo, pues INEGI en conjunto con UNICEF también nos habla acerca de que el 96.2% de los niños de entre 6 y 14 años asisten a la escuela. Y nos habla acerca de que a pesar de los avances en materia educativa, más de 4 millones, amigo, de niños, niñas y adolescentes están fuera de la escuela. Y más de 600,000 se encuentran en riesgo de dejarla. ¿Cómo ves, mi querido diputado? 4 millones fuera de la escuela. 600,000 en riesgo. 600,000 en riesgo. O sea, eso tiene que ver, obviamente es una corresponsabilidad, como lo hemos dicho, pero una parte les toca a ustedes. Les toca ver las cuestiones de educación gratuita, de cómo debe ir el niño a la escuela, porque a eso súmale, si vas uniendo los datos, si eres pobre, pues te tienes que poner a trabajar a veces, y te dan un trabajo mal pagado porque no estás educado, porque además eres menor de edad, y tienen que violentar con eso la ley federal del trabajo. Te mandan a la escuela y vas sin alimentarte, y es básica la alimentación para que puedas rendir todo lo que debes rendir en una institución educativa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya no es solamente la madre soltera o el padre soltero, o aunque esté unida la familia. Esto tiene que ver con políticas públicas. Así es, amigo, claro, porque, estamos ya en el dicho y en el extremo, en muchas situaciones de o como o estudio. Así ¿no? es. Porque de verdad, creo que pues a veces el externarnos, pues tiene que hablar de mucha responsabilidad, ya lo decíamos en un inicio, de nuestra parte, ¿no? Porque, pues cuando no consideramos todos estos factores, entonces estamos hablando del desconocimiento que tenemos. Sí, y del desconocimiento que tienen de su país, ¿no? O sea, claro. Es asombrosas estas cifras que nos da la UNICEF y que nos colocan en una posibilidad de entender cuáles son todas las situaciones de riesgo que giran en torno a un menor de edad, a una persona menor de edad, para que entre en conflicto con la ley penal. O sea, no tan solo es que no viva con su papá y solo con su mamá, o que viva con su papá y no con su mamá, no. O sea, son otro tipo de implicaciones que tienen que ver, y que quisiéramos que nos contestara cuáles son las medidas que ha implementado desde su curul
para tratar de solventar todas estas deficiencias que se presentan en torno a las personas menores de edad. Sí, así es. No de las medidas reactivas que, bueno, pues de alguna manera tienen todo un presupuesto para, sí. Bueno, sí, sino las propuestas y el trabajo que está realizando. Fíjate que también, por otra parte, bueno, la Secretaría de Gobernación habla acerca del tema de migración respecto a este tema, amigo. Y nos habla que en el 2016 hubo 13,746 eventos de repatriación de niños, de adolescentes mexicanos de Estados Unidos a nuestro país. Y que el 70% de estos casos correspondieron a niños que viajaron sin la compañía de un adulto. También nos menciona que 40,542 eventos de detención en niños, niñas, adolescentes extranjeros están acompañados por personas que no son sus papás. 8 de cada 10 niños fueron repatriados desde México durante el 2016. Entonces, fíjate, amigo, cómo aquí, bueno, está otro factor que también influye. Entonces, bueno, pues hablar de uno solo, pues volvemos al punto. Creo que no estamos hablando de que entonces no conocemos y que estamos viviendo un abismo completo, ¿no? Con las personas, con los hermanos que de verdad viven en extrema pobreza. Sí, sobre todo porque se trata de un legislador y se supone, o por lo menos eso te enseñan en la escuela, ¿no? que las normas jurídicas, las leyes, deben ser emanadas del Poder Legislativo, ponderando qué beneficio van a causar a la sociedad, si cubren alguna necesidad urgente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en torno a los menores. Y yo no sé si el diputado conozca, hay algo que en la Constitución, bueno, sí debe conocerlo, ¿no? Sería yo muy agresivo si digo que no lo conoce porque es su instrumento de trabajo, el principal. La Constitución Política habla en el artículo 4, e incluso el sistema integral de justicia tiene que ser hecho con base a este principio, el principio del interés superior del menor. Si no lo conoce, señor diputado, bueno, eso implica que sí, su reacción fue impulsiva, fue hablar de sus creencias. Y está bien que nos permita conocer sus creencias, pero también conozca usted lo que dice la ley. El principio de interés superior del menor es fundamental porque se constituye como la base de las políticas públicas que tienen que atender todos esos problemas que hemos mencionado hasta el momento. Sí, así es, amigo. Fíjate que también el INEGI, bueno, también nos habla acerca del tema del trabajo infantil. Y aquí nos menciona que 2.5 millones de niños trabajan en México, de los cuales 1 de cada 4 lo hace o lo hacía para ayudar económicamente en su casa y en su familia. Y nos habla también de una cifra importante, 351,113 niños entre 5 y 17 años realizan únicamente tareas domésticas en condiciones no adecuadas. Pero, fíjate, el tema y el punto, no asistían a la escuela. Y un 70% de esta población son mujeres, el 30% son hombres. Entonces son temas que, bueno, nos están hablando del por qué sucede, no solamente de lo que yo creo. Por eso es tan importante, amigo, irnos a fuentes fidedignas, ¿no? Sí, y efectivamente, y sobre todo, tratar de fijarse un poco en la sociedad que está gobernando, para que se dé cuenta de cuáles son las necesidades primordiales, que son las que se deben cubrir, no solamente con la ley, sino con la elaboración de políticas públicas que implican también programas sociales. Y hay por ahí un dato de los embarazos, amigo, también. De los embarazos también nos habla acerca de que 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años que vive en México tuvo al menos un hijo en el 2015. Nos dice también que Coahuila, Chihuahua, Durango son los 3 estados con mayor porcentaje de adolescentes embarazadas en México y que 2 de cada 5 adolescentes con nivel educativos muy bajos, o sea, es decir, sin educación, amigo, han terminado solamente la educación primaria. Nos dice que habían tenido un hijo nacido vivo o bien estaban embarazadas en este año de referencia, en el 2015. Sí, amigo. Fíjate, nada más lo dramático de estas cifras, porque voy a adelantar un poco la otra noticia que queríamos comentar. ¿Cuántos embarazos de adolescentes? ¿Sabes qué se tendría, o una de las medidas que se tendría que implementar
para disminuir este tipo de embarazos, ¿no? Porque fíjate que en una escuela decían, ya terminamos con los embarazos no deseados, decía la psicóloga que se encargaba de la escuela. Y yo veía muchas alumnas embarazadas, dije, sí es cierto, se terminaron los embarazos no deseados, ahora son deseados. Ya por lo menos avanzamos en esa cuestión. Y realmente estamos viendo con estas cifras que proporciona la UNICEF que hay un problema de educación sexual entre los niños y los adolescentes. Hay un problema de educación sexual que tiene que resolverse dando educación sexual, ¿sí? Lejos de la apertura, no vamos a entrar en polémica ahorita, pero hay una apertura por las cuestiones de género. Oiga, primero también la educación sexual. Es algo importante y fundamental, porque fíjate que el Código Penal único está proyectando la despenalización del aborto. O sea, vas a dar pauta para que esas niñas y adolescentes aborten sin ninguna penalización. Y digo, podríamos entrar en discusión acerca de la despenalización del aborto. Lo cierto es que no están haciendo las autoridades y quienes tienen a cargo, como dice la información aquí, la Procuraduría y el INACIPE, no están haciendo el estudio correspondiente para ponderar esta despenalización del aborto en un país donde hay ausencia de educación sexual. Tenemos que ir a... Dos puntos esenciales antes de irnos a un corte, amigo. Fíjate, 1 de cada 5, estamos hablando del 20% de las mujeres. Y otro punto, amigo, es que no estamos hablando de una estadística hecha hace 10 o 15 años. Estamos hablando del 2015, es decir, 2 años, amigo, a 2 años de distancia. Y no hemos podido analizarla, no hemos podido prever estas cuestiones. Así es, amigo. Pues vamos a una pausa. Les recuerdo las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio CLEU, cleu.edu.mx/radio, CLEU Universidad en Instagram y nuestro canal de YouTube Radio CLEU. Por favor, chequen nuestros videos. Se hace camino al andar. La huella en el tiempo, amigo, escudriñando la criminología y la criminalística y seguridad ciudadana. Muy pronto los demás programas. 22 26 62 49 46 en nuestra línea en cabina para un mensaje, una llamadita. Retroalimente que es su programa. Estamos haciendo la huella en el tiempo. Claro. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio CLEU, tu punto de encuentro.